Cualquiera diría que la élite del gaming sería un poquito más flexible con el tema de la dificultad y no que empezaría a protestar nada más aumenta un poquito en su juego favorito. A lo largo de las últimas semanas he escuchado demasiadas veces que la fórmula de los Souls-like está agotada, que no da más de sí o sencillamente que From Software ha inflado la dificultad artificialmente para mantener un nombre que en realidad todos sabemos que no necesita. Y esto no solamente no es la primera vez que lo escucho, sino que está completamente equivocado. Vamos con él. Pero antes de eso, recuerda que si llegamos a 2000 suscriptores antes del 15 de septiembre, sortearé un juego lanzado este 2024. ¿Qué cuál voy a lanzar? Pues todavía no lo sé, así que dime en los comentarios cuál sortearías tú. La verdad es que llevo tiempo queriendo hablar de la dificultad como personaje dentro de los mundos de From Software. Pero si has leído el título seguramente sepas que no va a ir de eso. Hace casi un mes de la salida de Shadow of the Erdtree se ha coronado como el mejor DLC de la historia para la prensa y ha dejado entrever un poquillo las costuras del género Souls-like. Aunque el Souls-like no es un género y te lo cuento en este vídeo, por si quieres echarle un vistazo luego. Unas costuras que ya se veían en Dark Souls 3, pero un combate más ágil consiguió salvar y que, años más tarde, la exploración en Elden Ring ha conseguido cerrar casi del todo. Bueno, en realidad Elden Ring agilizó todavía más el sistema de combate y añadió un sistema de personalización para las armas nunca visto, con las cenizas de guerra y las piedras de afilado. Introdujo un sistema de invocación completamente novedoso del que quiero hablar a fondo en otro vídeo, así que lo voy a dejar por aquí. También simplificó mucho el mapa de atributos, que antes era una cosa mucho más opaca. Y además, lo que sin duda mejoró la calidad del juego para siempre es el image reading más optimizado que vamos a ver en nuestra vida. Gracias a esto último, cada combate contra un jefe se siente único e impredecible, ya que aunque existe cierto margen de predictibilidad dentro de las animaciones de los jefes, es imposible para el grueso de jugadores saber qué va a hacer exactamente un jefe a continuación. Vosotros sois muy jóvenes para acordaros, pero cuando salió Elden Ring hubo un grupo de jugadores muy enfadados porque decían que los jefes eran impredecibles. Una cosa bastante curiosa, teniendo en cuenta que Elden Ring es un juego que se speedruneó a menos de una hora en su primera semana y que si no se hizo una hojita antes fue por puro tiempo material. La conclusión es sencilla, Elden Ring nunca fue difícil y ahora, con la salida del DLC, tampoco lo es. Sencillamente, es nuevo. Aquí no voy a hablar de encuentros que por cuestiones de cámara llegan a parecer injustos, ni tampoco de aquellos que exigen una gestión del entorno que Elden Ring nunca nos pidió hasta ahora. Ni siquiera voy a hablar de esos jefes que son frustrantes, porque algunos jefes del DLC llegan a ser frustrantes y no entiendes exactamente cómo has llegado a morir, pero es que los Souls Bros son unos llorones. Puede ser cierto que Reyana se tira 57 años atacando antes de abrir un hueco en su defensa, o que Mesmer cambia el tiempo de casteo de determinadas habilidades entre una fase y otra, pero parece que hemos olvidado que en Artorias del Abismo, con un sistema mucho más restrictivo y mucho más en pañales, teníamos jefes que parecían salidos de Bloodborne. Artorias era infinitamente más ágil que Ornstein Smog, ya ni te cuento que Wing. Y Manus era el jefe final de la expansión y dejó estrés postraumático en una generación entera de jugadores. Y sin embargo, ni Artorias ni Manus son jefes que digamos especialmente difíciles, pero son exigentes. De la misma forma que Gael juega un juego distinto que el Alma de Ceniza o que el Rey sin Nombre. En Dark Souls 3, tanto Gael como Friede son más agresivos, más rápidos, más dañinos, tienen muchas más áreas y un sinfín de habilidades más que los bosses del juego base. Las ventanas de ataque y el set de habilidades de los jefes de un DLC de From Software llevan al límite todo lo que has aprendido, pero esto no se queda solamente en los jefes, o es que nos hemos olvidado de los asesinos aviares que había en Cenizas de Ariandel, o de los malditos jueces de la ciudad anillada. Bajo el paraguas del tiempo ya no parecen encuentros injustos, ni siquiera desafiantes, pero la cantidad de quejas que llegamos a escuchar en su momento acerca de los pigmeos malditos o de los ángeles del fin de los días empequeñecen cualquier queja que haya podido escuchar acerca de un DLC que realmente eclipsa cualquier trabajo anterior de From Software en cuestiones de narrativa, de ambientación, de música y prácticamente de todo. Quiero pensar que todas estas quejas no van dirigidas realmente hacia la dificultad, sino que todos los DLCs de Dark Souls usualmente nos traen 2 o 3 jefes y algún encuentro opcional, mientras que Shadow of the Erdtree es más largo que un día sin pan. Y no solamente los jefes son más difíciles, sino que, por si no te has dado cuenta,
cada encuentro está hecho para exponer las debilidades de un arquetipo de jugador. Y es cierto que hay builds más óptimas que otras para superar los desafíos que te impone el DLC, siempre lo ha habido en todos los juegos de From Software y siempre lo seguirá habiendo. Pero no te engañes, si cambias tu daga a destreza para un martillo de 2 manos a full fuerza, no es porque el DLC sea injusto, sino porque te falta calle. En los juegos de From Software, las builds de destreza siempre han sido las más arriesgadas, en el fondo. Tienes que atacar muchas veces, haciendo normalmente menos daño que si fueras a fuerza, desde una distancia muy corta, y precisamente por esta distancia viendo mucho menos de lo que verías con armas con un poquito más de rango. Y sin embargo es muy probable que en Elden Ring te sintieras un gran pro utilizando la redubia o el cuchillo negro y viendo a los jefes explotar como palomitas. Pero no te engañes, así no se juega. ¡Toma gatekeeping! En realidad, obviamente, puedes jugar como te dé la gana, faltaría más. Pero todos esos vicios y malas costumbres, esa impaciencia e impulsividad, ese voy a meter otro golpe y ya si eso me curo luego, que los bosses finales de Elden Ring ya castigan, como Lenia, Maliketh y Morgoth, el DLC los castiga sin piedad desde el principio. Por otro lado, he escuchado no pocas veces el argumento de que hay un límite a lo que puedes esquivar con una barra de estamina limitada, y esto puede ser un problema si eres no-hitter o speedrun. Pero para la gran mayoría de nosotros hay un secreto que te tengo que contar. Es cierto que puedes evitar el daño esquivando, pero también lo puedes hacer bloqueando, saltando o alejándote del enemigo. Que esto no quita que de vez en cuando te puedas comer daño masivo de alguna luna despistada o que Radahn te haga instakill sin querer en algún momento. Pero si este es tu caso, tal vez debas hacer uso de la mecánica principal de Elden Ring, la exploración. En el juego base, explorar te llevaba a lugares donde jefes secundarios te podían dar runas para subir de nivel y aumentaban tu expertise con determinadas habilidades que luego replicaban los jefes, de manera que te fuera relativamente sencillo aprender las mecánicas de estos. En Shadow of the Erdtree la cosa es bastante más directa, consiguiendo los fragmentos del árbol umbrío, así que si realmente no te has dado cuenta todavía de que la exploración es el eje central del DLC, vas a tener un problema, y es que absolutamente todo va a estar fuera de tu alcance. De los alrededor de 40 jefes que hay, contando los obligatorios, los de mundo, las invocaciones, solamente 5 son obligatorios para superar la historia, aunque son jefes formidables y muy difíciles de enfrentar, como son Radahn, Messmer o Romina, aunque este último, si estás dispuesto a utilizar los bolos para cortar la putrefacción roja o el encantamiento que impide que se incremente, resulta bastante sencillo. Pero los Soulsbro no hacen eso. De hecho, me parece muy curioso el momento en el que estamos, en el que una parte de la comunidad no quiere utilizar las mecánicas que el propio juego pone a su disposición para facilitar su aventura, al mismo tiempo que hacen gatekeeping y le quitan mérito a Perry Carial, que acaba de matar a la bestia divina danzante con la mente, y dicen que con esa build lo hacía cualquiera, al mismo tiempo que están llorando porque no tienen lágrimas ilimitadas para cambiar su build a una que les haga más fácil los enfrentamientos. Y ojo, que yo estoy de acuerdo con algunas quejas y estoy seguro de que existe un límite de cuánto es humanamente posible esquivar, o de cuánto estrés podemos manejar durante un encuentro, o de cuántas veces podemos darnos de cabeza contra un muro antes de que la frustración nos agote. Pero también pienso que en realidad estamos muy lejos de ese límite y que ya he vivido esta situación otra vez. A estas alturas ya hace años que la fórmula de los Soulsborne se adulteró tanto que hoy en día Elden Ring se parece más a Breath of the Wild que a Dark Souls. Podríamos discutir esto largo y tendido. Aunque de cómo ha cambiado la fórmula de los Souls hablaré en otro vídeo, así que suscríbete para no perdértelo. A lo que voy es a que la dificultad de Shadow of the Erdtree no es impostada, sino sencillamente la que necesita ser para seguir manteniéndose desafiante. Porque Maliketh y Malenia eran enemigos formidables, pero después de medio centenar de veces intentando enfrentarte a cada uno, es muy probable que haya muy pocas cosas que te sorprendan. Y sin embargo, From Software las ha encontrado todas. No es artificial, son tus debilidades, lo que no esperabas ver, y por eso se te atraganta. Pero precisamente porque se nos atraganta, porque nos exige explorar y porque sus exigencias son mucho mayores que las que tenía Elden Ring, Shadow of the Erdtree es el juego que merecemos. Y si no te has dado cuenta de esto, quizás no merezcas ser señor del círculo.